Vamos al tema colectivo del día de hoy. Al menos 30 neonatos habrían muerto en la maternidad La Altagracia. El reporte sobre el fallecimiento de al menos 30 neonatos entre julio y agosto en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia ha generado atención sobre la situación de ese centro de salud. La vicepresidenta Raquel Peña informó que el gobierno mantiene una vigilancia epidemiológica activa en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Luego de detectarse infecciones por microorganismos multiresistentes. El Servicio Nacional de Salud informó que 15 recién nacidos presentaron hemocultivos positivos, de los cuales 8 permanecen ingresados estables y 4 ya fueron dados de alta. Sin embargo, las autoridades informaron de 3 personas fallecidas en relación con la situación epidemiológica señalada. El director del SNS, Julio Landrón, aseguró que la situación está bajo control y descartó que los casos de mortalidad neonatal están vinculados de manera generalizada a infecciones. Explicó que una de las principales causas de mortalidad neonatal está relacionada con bebés que nacen con pocas semanas de gestación y no alcanzan una madurez completa. Una comisión técnica interinstitucional supervisa las medidas de prevención, control y atención aplicadas en el centro. Ahí están las imágenes, vámonos a la pregunta del día. ¿Considera usted que la situación en la maternidad La Altagracia debe generar una mayor atención de las autoridades y la sociedad? Ahí está la pregunta, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a esta pregunta. Bien, buenos días, Yeuri. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio, Yerian. Hola, ¿cómo te sientes? Muy bien. Buenos días, San Francisco de Macorís. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Yerian, buenos días. Buenos días, Amado, Fulvio, Yeuri. Buenos Hola, Nayi. Hola, bienvenida, Yerjan. bienvenida. Un placer Y buenos días estar aquí con ustedes. Gracias, el placer es nuestro. Y los buenos días a todo el equipo de producción y a la gente que como cada día nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a través de las diferentes redes sociales. Saludar a todos los niños que ven este programa. Mira, ayer una niña de 6 años, 6, 7 años, me confirma que ve el programa. Ellos dicen, Sí. Lo veo en la noticia. Así ellos dicen así. De manera que eso nos obliga, ¿verdad?, a ser un poquito más cuidadosos Déjese de estar diciendo dicho. en lo que decimos. Sí, porque Generalmente, ya este se ha contagiado con el otro. Sí, sí. A cada rato suelta Generalmente yo no digo a cada palabras rato suelta un San descompuestas. Antonio. San Antonio. Pero sí es importante. Así que saludar a todos esos niños que dedican su tiempo a ver este programa, lo que nos obliga a ser educativos y a ser muy objetivos. Bien, pues vamos con el tema, Yerian, adelante. Miren, observando esto que sucedió, la cantidad de neonatos fallecidos entre julio y agosto, para que, ¿verdad?, que la gente no se alarme, sino que es en un periodo de tiempo. Julio y agosto. Ajá. O sea, un mes. Julio Un y mes, agosto. exacto. Exactamente, porque agosto Menos todavía. de un mes porque agosto le falta. Exactamente. Entonces, lo importante es lo que veo que está solicitando la sociedad médica, que es una investigación que dé como resultado qué fue lo que pasó ahí, sin politiquería. Porque esa es la vaina de este país. Yo siempre voy a quejarme de eso. Que ve acá, ok, hubo un error humano, bueno, pues se Esa lleva es la vicepresidenta. Creo que ella tiene algo que ver con el Ministerio de Salud, si no me equivoco. Ella del es la consejo. presidenta Del del gabinete de salud. Sí, el es gabinete. ella. Ah, ok. Claro. Pero bien, lo importante de esto es porque no sabemos, ¿verdad? Que se haga una investigación profunda al respecto, que involucren en esa investigación a sectores no políticos y a sectores, ¿verdad?, que puedan arrojar datos reales de qué fue lo que pasó, porque esto sucedió en el año 2014. Recuerdo que en el gobierno de Danilo Medina sucedió, creo que unos 16 niños fallecieron en la maternidad, creo que de San Pedro de Angelita, Macorís. pero el presidente destituyó inmediatamente al ministro de Salud Pública, que no necesariamente es la culpa del ministro. No, claro. Puede ser que alguien se haya descuidado en el centro
destituyeron en ese momento al ministro de Salud Pública y también a la directora del hospital, que me pareció una decisión tremendista salvo que haya sido por una negligencia del ministro. Porque ciertamente yo soy el ministro de Salud Pública, pero en un hospital cualquiera, un director pudiera descuidarse y no hacer lo que tiene que hacer, o una enfermera pudiera descuidarse, o un, qué sé yo, un bioanalista, o un camillero, o, ¿cómo se llama? El encargado de la unidad de cuidados intensivos pudiera descuidarse, un intensivista pudiera descuidarse, y eso no es culpa del ministro. Por tanto, yo creo que las investigaciones son importantes. La opinión de qué pasó ahí estaría fuera de lugar porque yo no sé realmente qué sucedió ahí. Sería bueno esperar los resultados de las investigaciones para entonces uno poder hacer o dar una opinión objetiva. Bien, muchas gracias, Yeuri. Mira, uno de los problemas más graves que puede enfrentar cualquier sociedad es la muerte prematura de neonatos, o sea, de recién nacidos. ¿Por qué? Porque esto dispara todos los índices internacionales que tienen que ver con salud en una sociedad. Además que, señores, son niños recién nacidos que están adecuándose al ambiente, o sea, están saliendo de su útero y están adecuándose al nuevo ambiente. Pero hay que analizar desde este punto de vista. Los índices en salud en República Dominicana con respecto a las embarazadas y a los nacimientos se disparan por la falta de atención previa, o antes de dar a luz. Es decir, la embarazada tiene que tener un ciclo de visita al médico que tiene que cumplirse para, al momento de ir ya a dar, como dicen en Venezuela, a desenvainar, ¿verdad? Ya el médico esté preparado, qué es lo que enfrenta, ¿verdad? Pero en nuestro país tenemos una característica primaria, y le voy a decir así, franca. La migración haitiana o las embarazadas que llegan de Haití a dar a luz aquí, que eso es una mafia que obligatoriamente tiene que estar vinculada, sí, claro, tiene que estar vinculada a alguien en el Estado, que traen las haitianas aquí a República Dominicana a dar a luz. Esas personas no van una sola vez al médico. Y van al médico, van al hospital, se sientan en la emergencia porque quieren dar a luz, se abren y ellas mismas comienzan a empujar y tiran al muchacho ahí en medio de la emergencia. Que me llame cualquier médico, lo afirme o lo desmienta. Entonces, ¿qué sucede con eso? El médico no conoce cuál es el producto que viene ahí, no tiene un análisis, no tiene una historia clínica de ese paciente, de esa mujer embarazada. Entonces, para el médico es una sorpresa. No quiero ser alarmista, ni quiero afirmar cosas que no tengo los datos, pero si comenzamos a observar, y dan los datos, aunque es un dato discriminatorio, pero hijas de madres haitianas, o hijos de madres haitianas, estoy convencido que la gran mayoría ahí son de madres haitianas porque... O sea, de los fallecidos. De los fallecidos, exacto. Por el hecho de que las madres haitianas, las embarazadas haitianas, no se dan el seguimiento que tienen que darse, y como es una mafia que vienen de Haití a dar a luz aquí porque allá le cobran y aquí no, ¿me entiendes? Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos. Las autoridades tienen obligatoriamente que observar, eso dispara las estadísticas, a nosotros no nos conviene que eso suceda, y las autoridades deben de actuar como deben de actuar. Fulvio, adelante. Miren, hay una cadena de seguimiento. Los informes del mes completo de julio y lo que va de agosto, es decir que hay más de un mes en informe. Hay una cadena de seguimiento. Cuando un niño tiene alguna afección, padre o madre familiares lo llevan al hospital, lo primero que se observa son los síntomas. Después de observar los síntomas, vienen los análisis bioanalistas y luego viene el tratamiento. Pero hay muchas bacterias que los antibióticos que tenemos o se usan, puede ser que sean resistentes. ¿Qué sucede? Si se da el caso de que sea resistente,
viene otro tipo de antibiótico entonces para tratar el mismo caso, porque hay diferentes tipos de antibióticos. Esta cadena de seguimiento al paciente, en este caso a estos neonatos, tiene que ser rigurosa desde la observación, desde la recepción, luego los análisis, los tratamientos, la observación, otra vez tratamiento, otra vez análisis. Y eso es tan delicado que si un eslabón de esa cadena no se cumple, ya es posible que no haya tiempo para ningún tratamiento, porque el efecto tiempo es sumamente necesario. Por eso me uno a la parte de la Asociación Médica que hay que hacer una investigación bien profunda, bien delicada, para evitar que vuelva a suceder y tener controles exhaustivos de toda la cadena que se necesita en atención a casos que se dan en la medicina, especialmente en la parte de los niños, porque son tan delicados que no da tiempo a esperar un día para empezar un nuevo tratamiento. Tiene que estar en constante vigilancia y también la parte de laboratorio que sea muy efectiva en los temas de resistencia de patógenos que puedan estar circulando ahí, porque las salas de los hospitales son terreno fértil para una continuidad de patógenos. Así es. Nayi, adelante. Realmente, esto es un tema que se viene batiendo hace muchos años. Hay constantemente informaciones que si se buscan en la web podemos ver de fallecimientos de niños que nacen muchas veces prematuros y niños que nacen con cierta condición porque tienen un proceso de embarazo difícil o un parto difícil con las madres. Entonces esto hace que obviamente se complique esa nueva vida cuando se alumbra. Pero no nos podemos hacer los ciegos, no nos podemos hacer los tontos útiles, ni tampoco podemos hacer ser parte del coro, de que muchas veces vemos las cosas de una manera como natural y que siempre pasa. Creo que tenemos la suficiente madurez, tenemos un sistema de salud y sobre todo un Ministerio de Salud que ya producto de lo que fue el COVID ha tenido que aprender a reinventarse, a hacer en el momento y tomar el toro por los cuernos. En las maternidades a nivel nacional siempre hay escándalos con las muertes de neonatos. Y esto es una parte muy sensible, porque estamos hablando de bebitos que ni siquiera muchas veces pueden moverse, que sus movimientos son involuntarios porque están recién nacidos. Entonces, tampoco pueden, dentro de este sistema, preservar su vida o cuidar su vida, ni mucho menos su madre, porque está en un proceso de recién parida, como le decían anteriormente a las mujeres. Entonces, dice, según Diario Libre, en una publicación que tuvo, en lo que va del año al 15 de agosto, van 911 niños neonatos fallecidos en las diferentes maternidades del país. Entonces, ayer escuchábamos a la vicepresidenta decir que uno es mucho y entonces tenemos 910. Primera dama, que debe de ser, sí, perdón, gracias, vicepresidenta, que debe ser un escándalo. No es uno, son 911. ¿En qué periodo? Y dentro de eso, ¿en qué periodo? Al 15 de agosto, según un reportaje de Diario Libre. Lo que va de año. En lo que va del año. Perfecto. Sí, Entonces, es un problema que... Es un problema que se ha mantenido durante muchos años. Y es cierto lo que Yeuri dice, muchas parturientas llegan sin haber tenido la revisión y los chequeos. Sin un registro. Sin ningún registro y sin ningún chequeo. Sin eso un es historial. cierto, pero eso no condena al bebé a morir luego que nació en una sala de cuidados neonatales. Porque la vida, aunque la vida del bebé mientras está en etapa de gestación depende de la madre, luego que sale de ese vientre depende del sistema.
Y ese sistema no es una palabra, no es una estructura, son profesionales de la medicina. Y no solo médicos, sino las enfermeras, las bioanalistas, hasta el que limpia tiene que hacer su trabajo para que todo eso sea. Tenemos apagones que se siguen dando, tenemos deficiencia a nivel de lo que son los equipos que se mantienen o deben mantener la vida de esos neonatos activos ahí, porque si no tienen suficiente oxígeno, entonces también van a tener una situación. La mayoría de niños que nacen con situaciones de salud, se les dificulta respirar. Y si no tenemos un buen oxígeno, o si no pueden estar conectados a esos aparatos que miden sus signos vitales, o a esa limpieza que debe permanecer para evitar que una bacteria entre en su sistema. Entonces, todo esto es parte de una red que debe ser vista no solamente desde el punto de vista del médico o de la enfermera, sino de qué estamos haciendo como sistema de salud. Y la alarma debe ser encendida, sí, desde el primero, pero también tomando en cuenta esos 911 que ya fallecieron. Y dentro de esa maternidad, según el mismo reporte del Ministerio de Salud, ya fallecieron 17. Entonces, ¿por qué esperar que sea un escándalo para dar la cara y activar alarmas y mirar esos protocolos que se deben estar aplicando? Bueno, el Estado como órgano dirimente de la vida en sociedad surge después que el hombre abandona la tribu. La tribu, después que el hombre deja de ser nómada y se dedica realmente a formar. Estamos hablando de miles de años. Pero el Estado realmente, Estado como tal, tiene que funcionar como un reloj suizo, con precisión milimétrica. Por eso todos los estamentos del Estado deben funcionar adecuadamente. Cuando eso no sucede, o cuando uno de los estamentos estatales pierde su condición de ser preciso, ocurren estas cosas. Yo pienso que, igual como decían acá y como dijo la Sociedad Médica Dominicana, el Colegio Médico creo que fue que pidió una investigación, porque definitivamente las informaciones que se han dado acá, tanto las que están en el texto que leí más temprano, así como lo que acaba de hablar y decir Nayi Agramonte, indudablemente que nos transporta la idea de que hay un problema. Y ese problema hay que enfrentarlo, pero hay que ver cuál es el origen. Dicen en el campo que cuando el río suena. Exacto. Yo recuerdo que antes en los hospitales habían compañías externas que no eran el mismo hospital, habían compañías que se encargaban de la limpieza y el trabajo de desinfección de pasillos, salas, consultorios, todo. Eran empresas que le pagaban para eso. Incluso mi amigo no, él no era amigo mío, era mi hermano, Fran Tejada. Llegó a trabajar en un par de ocasiones con proyectos de esta naturaleza. Lo de él no era una compañía para eso exclusivamente, sino él trabajaba a través de Barta, de la cual yo era socio. A través de Barta, él hacía proyectos de limpieza para hospitales, sobre todo hospitales que no fueran muy grandes, porque Barta no tenía esa capacidad de asumir un monstruo de hospital. Pero sí recuerdo que eso pasaba. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces los gobiernos dejan que áreas se descuiden, o los funcionarios dejan que áreas se descuiden. Es que esos puestos y esos espacios de la limpieza hospitalaria está cubierto por compañeritos. Muchos que no van. Si es así, no va a funcionar. Porque yo recuerdo que antes, cuando tenían compañías especializadas, las cosas funcionaban mejor. Por eso pienso que hay que hacer una investigación. Y si es necesario que el Estado, digamos, contrate empresas externas, que lo haga. Porque en definitiva nosotros no podemos pasar, encima de que tenemos muchísima muerte por tránsito, somos número 1 en eso, es lo único que somos potencia. Y oigan, ¿qué? También lo vamos a hacer con el tema de los recién nacidos. No, eso hay que parar. Y eso hay que pararlo de una manera más enjundiosa, con más criterio, definitivamente. Sí.
Mira, en el año 2014, precisamente, cuando fallecieron aquellos neonatos en el gobierno de Danilo Medina, a mí me nació una hija de 6 meses que hoy tiene 12 años. Es decir, prematura. 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 Ya le Y- faltaban 3. Sí, y yo recuerdo, como ahora, porque fue un momento muy importante. Diría Corporán, esa es una héroe. Sí, Una héroe. Una héroe. Y en ese momento, En paz descanse. escuchen esto, que el hospital San Vicente de Paúl tenía el mejor sistema Sí, para sí. bebés recién Muy nacidos cierto, prematuros, Muy cierto. que se llamaba el programa Canguro. Lo dirigía en Claro. ese Mamá momento Canguro. Sí, el doctor Ángel Federico Garabo, a quien la niña mía nació en un centro clínico privado. Y era tan importante y era de tanta calidad La atención. la atención que tenía el hospital público San Vicente de Paúl, que nosotros sacamos a la niña de ahí y la llevamos porque estaban más preparados. Oigan esto, lo que Sí, les estoy sí. diciendo. Sí, es cierto. Estaban más preparados. Y la niña duró alrededor de 2 o 3 meses Tengo en ese entendido programa. que ese programa Canguro nace ahí. Sí, sí, y de hecho era modelo. Era modelo Modelo. en toda Latinoamérica. Fíjense ustedes la diferencia de quienes dirigían en ese momento. No sé cómo Ahí- está ahí es que ahora, está, ¿verdad? ahí es que está. Sí, Para sí. no restarle importancia, pero al doctor Garabo había que pasársela por el plato, era. Ah, Un excelente Correcto, profesor. y un especialista Sí. de primer nivel, que no anda con porquería política, sino que es un tipo que en su fíjese, y es político, porque es de la fuerza del pueblo, sí, sí. pero es un tipo No, que un cuando está profesional. en un cargo hace lo que tiene que era hacer. PLDista en ese tiempo y luego Exactamente, pasa era a la PLDista. fuerza ¿Sabes del qué? pueblo. Pero que ganó por concurso, como decía Sí, él. sí, Dice, sí, sí. Este puesto que yo tengo aquí lo No, gané no, por no me lo concurso, no por dieron. cuña. Sí, eso es Entonces, una persona, un profesional altamente preparado, pero el seguimiento que había yo que llegué a estar ahí por mucho tiempo, le puedo decir que era una cuestión de alta calidad que daba envidia a los sectores privados. Yo siempre, Hoy no es así. Pero yo siempre he puesto, fueron, ¿saben qué? siempre he puesto perdón, de manifiesto. antes de que ese programa de Mamá Canguro, recuerdo que llegó a ganar premios internacionales. Claro, era Y referente. que muchas organizaciones de diferentes países vinieron a ver cómo se aplicaba, porque fue un modelo no solo para la República Dominicana, sino a nivel de Latinoamérica. Claro. Y eso ya no es lamentablemente lo que fue. Para que la gente tenga una idea, un niño de 6 meses te cabe en la mano. Sí. Claro. O sea, Mira, te mi cabe en la hijo más mano. pequeño, Isaac, que fue recibido por no recuerdo el nombre de la doctora, pero el encargado del departamento aquí en un centro médico, no recuerdo tampoco, es Garabo. Nació a tiempo, ¿verdad? Pero nació con condiciones especiales. Por lo que él tuvo que durar en cuidados intensivos, se le dice, tiene otro nombre para los bebés. Neonatología. Sí, a unos 40 días. Y quiero decir que nosotros, tanto mi esposa como yo, le agradecemos la vida de ese niño a la experiencia de esos dos médicos, del doctor Garabó y de otra doctora, no recuerdo el nombre de ella. Es decir, que yo Bien. corroboro lo que tú dices, la profesionalidad está por encima de lo político. Miren, Tú dices en el hospital. No, una de fue, la- dio a luz en un centro una de las clínico falencias privado. que yo he visto siempre en este gobierno ha sido la incapacidad de saber elegir personas para puestos. O sea, eso lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Por supuesto, no siempre se han ponchado cuando van al bate. Por ejemplo, ahí está Víctor Atala, Sí. es un gran funcionario. Ahí está el de turismo, que es un gran funcionario. David Collado. David Collado. Y hay otros, pero en esos términos medios ha habido muchas falencias y eso es lo que provoca lo que está pasando y que estamos criticando hoy día. Ahora, yo les quiero recomendar al señor presidente constitucional de la República que visite al doctor Rodríguez, porque el doctor Rodríguez le va a dar una visión exacta. Lo va a poner a dar en la diana cuando firme un decreto nombrando a alguien. La cara de Nayi no tiene comparación.